Buenas tardes, iglesia. Empezamos con una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por el servicio. Te pido que me dices la alabanza y el mensaje. Toda la gloria a ti, Señor. En tu santo nombre, amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, oh, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo en caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, oh, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Canta digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, oh, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías
que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. No me buscas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vacía para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Poderoso, poderoso, nunca fallará. Omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está. Un camino
cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Buenas tardes. Primeramente quiero darle las gracias por permitirnos entrar a través de estos medios a sus hogares y más que eso, por el tiempo que ustedes están tomando para escuchar la palabra de Dios predicada de esta forma, verso por verso. Honestamente es nuestro grandísimo privilegio servir a nuestra comunidad hispana de esta forma. Qué mejor manera pues de traer aliento en estos tiempos que estamos viviendo, más que pues predicando y recordándole a la comunidad de que tenemos un Dios poderoso que todo lo puede, que nos ama con un amor que sobrepasa entendimiento, dice la palabra de Dios. Entonces, primeramente quiero darle las gracias a todos que nos permiten entrar a sus hogares. Quiero empezar esta tarde leyendo Proverbios 5, verso 7. Luego vamos a orar y vamos a continuar nuestro estudio a través del Evangelio de Juan. Mira, dice Proverbios 5, verso 7. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Hay que orar. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, con el pueblo hispano, Señor. Yo te suplico, Señor, que a través de estos tiempos que tú has permitido, Señor, y a través de estos medios que tenemos, Señor, de poder comunicar tu palabra, Señor, a una audiencia más grande, Señor, que pues tal vez pudiéramos tener en otro momento. Señor, que tú uses, Señor, estos medios, Señor, para recordar, Señor, a nuestra gente de que tú los amas, Señor, que tú continúas invitando, Señor, a que abramos nuestros oídos y más que eso, nuestros corazones a tu palabra, Señor. Y esta tarde vamos a través del Evangelio de Juan, capítulo 8, otra vez vamos a admirar la importancia de creer en tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te suplico de que tú seas nuestro maestro, que a través, Señor, de lo que yo pueda pues comunicar, que tú vayas más allá, Señor, y alcances y transformes y trasplantes corazones, Señor, que están en necesidad de ti, Señor, que necesitan esperanza, Señor, que necesitan consuelo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 8. Hoy vamos a terminar este capítulo. Hemos estado en este capítulo ya por un buen tiempo. Pero fíjate lo que sucede en la Biblia cuando el enemigo de nuestra alma es presentado en Génesis 3. Una de las primeras cosas, si no la primera cosa que el enemigo de nuestra alma hace, es empieza a traer duda o tratar de inspirar duda en la palabra de Dios. El diablo en la Biblia, en Génesis 3, dice allí en Génesis 3:1, con que Dios ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Esto es lo que el diablo hace cuando aparece en la Biblia. Empieza a cuestionar la palabra de Dios, empieza a introducir duda en la palabra de Dios. Y luego continúa en el verso 4 de Génesis 3. El diablo dice, no morirás. Entonces primero cuestiona, inserta duda en la palabra de Dios, luego niega la palabra de Dios, no morirás, le dice. Y luego en Génesis 3:5, sino que sabe Dios el día que comáis del árbol, comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, si te fijas, primero cuestiona la palabra de Dios, luego niega la palabra de Dios y luego reemplaza lo que Dios dice con su propia lógica al ser humano. Esto es lo que hizo con Adán y Eva. Cuestiona, niega, reemplaza con su propia lógica la palabra de Dios y lo continúa haciendo en nuestros días. El ser humano aún en nuestros días, la misma táctica que usó con Adán y Eva continúa usando en nuestros días. ¿Y sabes por qué? Es porque en la Biblia Dios pone un énfasis tremendo en creer su palabra. Y si yo fuera el enemigo de Dios, una de las cosas que yo tratara de hacer es tratar de a todo costo evitar que el ser humano crea la palabra de Dios, porque el creer la palabra de Dios, según la Biblia, según la palabra de Dios, trae salvación. En nuestro capítulo, en capítulo 8 que estamos de Juan, el capítulo empezó con el Señor enseñando y los líderes del pueblo judío trayendo a una mujer que nos dice fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y querían que el Señor estuviera de acuerdo con ellos, que le decían, Moisés dijo que hemos de apedrar a esta mujer. Ahora considera que el pecado en que esta mujer fue sorprendida no era un pecado pequeñito, era un pecado pues muy serio. Aún en nuestros días, ¿no? El pecado de adulterio es un pecado horrible que trae destrucción, que trae mucho dolor, obviamente, ¿no? O sea, el pecado en que encontraron esta mujer en Juan 8 no era un pecado leve, era un pecado muy serio, que indudablemente ella era culpable, la sorprendieron en el acto de adulterio y luego encima de eso bíblicamente merecía la muerte. Y les dije cuando empezamos el capítulo de que la historia de esa mujer es nuestra historia. Todos nosotros indudablemente hemos pecado contra Dios y tal vez nuestro pecado no haya sido el adulterio, pero de todos modos la Biblia nos dice en Romanos 6:23 de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, esa dádiva, ¿verdad? Todos hemos pecado contra Dios, por lo tanto dice la Biblia que todos merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Ahora, esta dádiva, este regalo de vida eterna, de salvación, ¿no? De perdón de pecado, viene a través de creer la palabra del Señor. Creer lo que Él dice de nosotros, que somos pecadores en necesidad de Él, y a través de esa creencia, a través de esa entrega a Él, de que Él vino, murió por nuestros pecados, somos salvos. Esa mujer, en Juan 8, fue perdonada por el Señor, porque esa mujer le creyó al Señor. Esperamos, ¿no? de que cuando Él le dijo, ve y no peques más, de que dio evidencia de esa salvación. Pero al grupo que le trajeron a esa mujer, al Señor, el Señor es como que les voltea la mesa, porque ellos dicen al Señor, ella fue sorprendida en el acto de adulterio y Moisés dijo que hemos de apedrarla.
Y el Señor muy sabiamente trató con esa situación al grado de que Él les dice, el que sea sin pecado que tire la primera piedra, y nadie pudo hacer eso. Pero lo que el Señor hizo después de eso es les volteó la mesa y los confrontó con su propio pecado y con la realidad de que ellos, al igual que esa mujer, habían pecado contra Dios, y que ellos, al igual que esa mujer, porque han pecado contra Dios, merecían la muerte. Pero les ha dado una y otra oportunidad para creer en Él, pero ellos, en vez de creer y recibir salvación, han hecho completamente lo opuesto, no han creído en Él. A nosotros se nos invita a creer en Él, a recibir salvación a través de creer en Él. Y esta tarde lo que vamos a hacer es vamos a terminar este capítulo en Juan capítulo 8 con el tema de creer en Él. Y vamos a mirar el capítulo de esta forma, vamos a cerrar el capítulo de esta forma. Del 48 al 51 vamos a mirar la importancia de la palabra de Dios. Luego del 52 al 53 vamos a mirar la gravedad de la incredulidad de esta gente, y ojalá, la gravedad de no creer en Él, ¿verdad? De la incredulidad. Y luego de último vamos a mirar la superioridad de Jesús, 54 al 59, y pues vamos a mirar que es muy lógico poner nuestra fe completa en Él, porque Él es superior que todos. Entonces, mira lo que dice el verso 48 al 51. Esto es la importancia de creer la palabra de Dios. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces, ¿cómo respondieron este grupo de gente a la palabra de Dios? Bueno, respondieron muy negativamente. Fíjate en el versículo 48, dice que respondieron entonces los judíos. A través de todo esto, ellos han estado respondiendo. Por ejemplo, en el verso 47 del mismo capítulo, dice, el que es de Dios, esto es Jesús hablando, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y esto miramos la semana pasada, como ellos pertenecían pues al diablo. Ellos estaban actuando como su padre espiritual, que era el diablo, y el Señor les dice muy claramente de que por esa razón ellos no pueden escucharlo, porque ellos no son de Dios. En Juan 8:43, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no puedes escuchar mi palabra. En Juan 8:31 al 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego 8:24, por eso os dije que morirás en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados morirás. Todo lo que el Señor le ha dicho a esta gente era como que era demasiado para ellos. Cuando el Señor empieza a tener una conversación con ellos después que les ha dicho, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Cuando nadie pudo hacer eso, el Señor en el verso 12 les dijo, yo soy la luz del mundo. Y empieza una conversación con ellos en Juan capítulo 8, donde Él empieza como a revelarse a ellos, a decirles básicamente quién Él es. Y la plática se ha ido encendiendo. Ellos lo han empezado como a insultar al grado de que en el verso 41 de Juan capítulo 8 lo han acusado o han insinuado de que Él es nacido de fornicación.
Y el Señor en torno les ha dicho, ustedes son hijos del diablo por la manera en que ustedes están actuando. Entonces ha sido una conversación muy confrontativa, ha sido un capítulo muy confrontativo. Ellos han respondido negativamente. Segundo, han respondido con insultos, porque si te fijas en la última parte del verso 48, dice ahí, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Considera esto, ellos están diciendo, ¿no decimos bien? ¿No decimos bien que tú eres eso? Y pues la verdad, si respondiéramos esa pregunta, ¿no decimos bien? No dicen bien, dicen muy mal. Porque considera lo que la Biblia dice que Jesús es. En Apocalipsis 1:8, esto es lo que dice del Señor. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Luego Apocalipsis 1:18, por si quedara duda quién está hablando en Apocalipsis 1, mira lo que dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto está hablando del Señor Jesucristo, el alfa y omega, el principio y el fin, el todopoderoso, es decir, Dios. Fíjate ahora lo que dice Juan 13:13. Vosotros me llamáis maestro y dices bien, porque lo soy. Luego Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso es quien es nuestro Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Dios eterno. ¿Cómo alguien dice de que Jesús nunca clamó ser Dios? No entiendo. Porque la Biblia, otra vez, si te fijas en Apocalipsis 1:18, claramente ahí nos dice de que Él es Dios. Y esta gente cuando dice, no decimos bien que es samaritano, no dicen bien, mucho menos que tiene demonio, dicen muy mal. Los insultos que están haciendo hacia Él, honestamente son el síntoma pues del demonio. Ellos lo están acusando a él de ser endemoniado, pero la verdad es que ellos están actuando como que estuvieran endemoniados. Interesante, la acusación que hacen contra él es de que él es un samaritano. La raza samaritana es un tema muy interesante que no quiero tocar mucho aquí, pero básicamente era una raza que ellos odiaban. Era una raza mezclada, era medio judíos y luego otras razas, y practicaban pues una religión torcida, y los judíos odiaban a esta gente. Esa es la acusación que hacen del Señor. Es como que le estuvieran diciendo, tú eres un idólatra, tú eres un pagano, tú eres menos pues que nosotros que somos raza pura, ¿no? Raza judía, otra vez confiando en un linaje. Lo han acusado no solo de ser samaritano, pero de tener un demonio. 7:20, en el verso 52 de capítulo 7, en el capítulo 10, verso 20, lo mismo, son insultos que están haciendo contra él, básicamente llamándole un loco, diciéndole que tiene un demonio. Pero honestamente esa clase de actitud hacia el Señor, la raíz la podemos encontrar en el verso 43 de este capítulo y en el verso 47. De que si tú no estás escuchando la palabra de Dios, si tú estás rechazando la palabra de Dios, lo que resulta es una vida en desobediencia a Dios que llega hasta faltarle el respeto a Dios, hasta el grado de acusar al mismo Jesús de ser un loco y ser un endemoniado. Eso es lo que ellos han hecho. Esa es la manera en que ellos han respondido a la palabra de Dios. Pero mira cómo el Señor responde en versículo 49 y versículo 50. Jesús responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre
y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Y yo no tengo demonio, les dice él a ellos. Interesante que él no responde al insulto que ellos consideraban insulto, que era un samaritano. No lees que el Señor dice, yo no soy samaritano, pero sí lees que dice, yo no tengo demonio. ¿Ves? Él no responde a ese insulto de no ser samaritano porque creo yo que al responder a ese insulto era como que dignificaba el insulto. Porque fíjate, el Señor no, es triste porque hasta ni debería de tener que decirse de que el racismo dentro del pueblo de Dios es ridículo. Tristemente porque somos humanos, hay veces eso existe, ¿verdad? Pero te recordaré de que el Señor amaba a la raza samaritana, como ama a toda raza en nuestros días, ¿no? Diferentes naciones, diferentes colores, diferentes lenguajes del Señor. Me gusta, hay un título de que escuché una vez de un predicador que predicaba, que decía de que nuestro Dios a raíz de su corazón es un Dios misionero. Y sí, el Señor ama las naciones, y entonces como por ejemplo en Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces el Señor no dignifica para nada el insulto, eres samaritano, pero sí dice, yo no tengo demonio. Antes dice el Señor en el verso 49, honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Esta palabra honro, esta palabra honrar, ¿verdad? Es dar respeto, hablar bien, con reverencia de alguien. Y el Señor a esto se refiere con Dios. Al Señor, a Dios se le honra dándole lugar a Dios que es de Él. Considera el lugar de Dios en tu vida por un momento. Si tú dices, yo respeto a Dios o yo creo en Dios, yo te haré esta pregunta. Ok, ¿tú crees en Dios? ¿Tú respetas a Dios? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? Considera la lógica de esto, ¿no? Dios, creador de todo, incluyéndote a ti. ¿Qué lugar tiene Dios o debe tener Dios en tu vida? Pues el centro, ¿no? Si Él es tu creador, si Él te ha dado todo, aún el aire que estás respirando ahorita, ¿qué lugar tiene Dios? Ha de tener Dios en tu vida. Debe tener el centro, y la manera en que se honra a Dios no es solo con palabras, ¿no? Eso, pues sí, ¿no? Es bueno, pero más que eso es que tú te sometas a la autoridad que Dios debe tener en tu vida. De esa forma se honra a Dios. Y obviamente el perfecto ejemplo de esto, porque ninguno de nosotros, incluyéndome a mí, diría especialmente a mí, hemos fallado en esto. Todos hemos fallado en deshonrar a Dios porque no damos a Dios el lugar de que Dios es de Él. Él es nuestro creador. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Y su misericordia que rescata a pecadores como yo y pecadores como tú, y nos da un corazón y nos da el deseo de sí honrar a Dios y honrarlo poniéndolo o dándole el lugar que pues le merece, sometiéndonos a la autoridad que Él tiene sobre nosotros, porque lo que Él quiere para nosotros es lo mejor, porque Él nos ama. Y el Señor es el perfecto ejemplo del que honraba al Padre, y esto es lo que aquí el Señor les dice a ellos: yo honro a mi Padre. El punto aquí es de que una persona endemoniada no honrará al Padre. Ellos, al contraste, están faltándole el respeto, insultando a Dios, que dicen ellos adorar. Y estos son los síntomas de una persona dirigida por el diablo. ¿Has conocido a personas de que dicen creer en Dios, pero su forma de vivir diaria, su práctica de vivir, no honra a Dios?
le falta respeto a Dios. Cosas que Dios claramente dice son abominables, son pecado, es lo que practican. Y por esas razones, el Señor Jesucristo vino a este mundo, ser torturado por nuestros pecados, crucificado por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos para darnos salvación, para que como yo he pecado contra Él y tú has pecado contra Él, podamos decir, Señor, sí he pecado contra ti. Y necesito, Señor, ayuda, necesito tu perdón, Señor. Pero venimos a Él reconociendo de que Él tiene la autoridad de decirnos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es abominable a Él y qué es agradable a Él. Y la manera en que honramos a Dios es dándole la espalda a aquello que Él dice es pecado y darle la cara a Él y decirle, Señor, así como estoy, sucio y todo, vengo a ti. Y Él empieza en nuestras vidas un proceso de santificación que dura toda nuestra vida. Y si no has hecho eso, te suplico en el nombre de Jesucristo que hagas eso. Vamos a hacer una oración al final de esto y ojalá yo le pido al Señor de que Dios pues toque tu corazón, ¿no? Y que tú entiendas y que tú puedas reconocer de que otra vez si ha habido un tiempo para entregarse a Dios es en los días que estamos viviendo ahorita. El Señor le dice a ellos, yo honro al Padre. Yo honro al Padre y un endemoniado pues no haría eso. En contraste, ellos están insultando a Dios, quien dicen adorar. Fíjate en Juan 5:23. Dice, porque para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Yo no busco mi propia gloria, dice el Señor. Hay uno que la busca y juzga. El Padre, obviamente, busca la gloria de Cristo y sí, juzgará. En el verso 51, mira aquí este verso, podemos mirar pues la importancia de la palabra de Dios. Aquí en el verso 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El Señor Jesucristo dice cosas, no más en este capítulo ha dicho cosas increíbles. Por ejemplo, fíjate, nomás en este capítulo, en el verso 12, aquí de nuestro capítulo, el Señor dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Básicamente diciendo que las palabras de Él nos dan luz, ¿verdad? Y cuando estábamos ahí hablamos de eso, que para la luz quita el temor, la luz nos da dirección, la luz es una, como dice, un simbolismo de Dios, ¿no? El Señor está diciendo que sus palabras dan luz. Luego si continúas en el verso 24, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados morirás. Considera qué es lo que está diciendo ahí. Él está diciendo, si rechazas lo que yo te estoy diciendo, vas a ser condenado. El Señor ha dicho, mis palabras son luz, si rechazas mis palabras vas a ser condenado. Y luego, aquí en el verso 51, es como que el Señor va incrementando cosas increíbles que les ha dicho. En el 51 aquí dice que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso es increíble que Él diga algo así, que un ser humano no puede decir algo así. Solo Dios puede decir algo así. Ahora esa palabra, no, el que guarda, no, el guardar su palabra, tiene la idea de atesorar, de tener algo tan precioso, de que lo abrazas, que, o sea, es algo que amas, ¿no? El que guarda mi palabra, el que considera cuidadosamente mi palabra. Salmo 119, verso 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero
no verá muerte. O sea, eso es lo que aquí está diciendo el Señor. El que guarda, el que atesora, el que cree obviamente mis palabras, no verá muerte. En Juan, capítulo 11, entre nos acercamos al día de resurrección, el domingo que viene, muy apropiado esto. En Juan 11, versos 25 al 26, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la esperanza, esa es la promesa que todo hijo de Dios tiene. Vida eterna, empezando aquí. No, la vida eterna que Dios nos ofrece es la vida de Dios. Y esa vida empieza aquí y luego cuando nos muramos físicamente, el Señor dice, pueden morirse, pero la verdad es vivirán. Y esta es la esperanza que tenemos, que aunque nos muramos físicamente aquí, viviremos eternamente en la presencia de Dios, no por lo que yo he hecho, no porque me he portado bien o porque me he portado mal. Simplemente porque Cristo vino, murió por mis pecados, me ofreció salvación y por su misericordia me ha rescatado y he podido pues poner mi fe entera, mi vida entera en sus manos, confiando no en mi justicia, pero en la de Él. Te vuelvo a preguntar, ¿es este tu caso? ¿Has puesto tu fe, has creído en Cristo Jesús de todo corazón? Pero creído de la forma en que la Biblia dice creer. Y eso es entregarte al Señor Jesucristo. Eso no quiere decir de que el momento que te entregas vas a ser perfecto y que no vas a tener batallas en tu vida que pues vas a tener que luchar toda tu vida pues permitiéndole al Señor que pues te ayude con esos pecados. Si no has hecho eso, yo te suplico otra vez en el nombre de Jesucristo de que lo consideres, que el Señor te ofrece salvación. No es un accidente que estás escuchando esto. El Señor te ama, el Señor te suplica de que te entregues a Él. Dice la Biblia que nosotros que podemos compartir la palabra de Dios somos como embajadores en nombre de Dios. Te suplicamos ser reconciliado con Dios. Eso es todo el punto por qué estamos aquí. Entonces miramos la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios es de que el creer en la palabra de Dios nos da salvación y pues obviamente el rechazar la palabra de Dios nos da condenación. Y ojalá que todo aquel que escuche esto no esté en ese campo de que tú recibas la palabra de Dios, la abraces, la atesores, la creas y transforma tu vida porque tú crees en la palabra de Dios que te ofrece la salvación de tus pecados. Pero si no, mira la gravedad de la incredulidad en el verso 52 al 53. Esa es la gravedad de la incredulidad. Dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Hay un progreso de incredulidad. Dicen ellos, ahora conocemos que tienes demonio. No se han convertido, lejos de eso, se han afirmado en su propia lógica torcida. Ahora sí sabemos, ahora sí conocemos que eres un endemoniado. Y la lógica que ellos usan es de que pues Abraham se murió y los profetas se murieron, ¿no? Y como tú, ¿verdad? Nos estás diciendo, ¿quién te crees? Pues básicamente le están diciendo. Hay un profeta en Zacarías 1, 5 al 6. Mira lo que él dice. Mantén en mente que nuestro tema es la palabra de Dios. Dice Zacarías 1, 5 al 6. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre?
Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. En simple, básicamente lo que está diciendo es, los profetas pueden morir, ¿no? Abraham murió, los profetas murieron, pero mi palabra, dice, mi palabra que ellos predicaron, que ellos transmitieron, esa continúa capturando corazones, continúa transformando vidas, aún en nuestros días. Y el Señor aquí cuando está hablando, Él es la palabra de Dios hecha carne. Y ellos están diciendo, ¿quién te crees? ¿No? La baja perspectiva de que ellos tienen del Señor se mira en el verso 53 porque le dicen, ¿eres acaso mayor que nuestro padre Abraham? ¿Eres acaso mayor? Y la respuesta obvia es absolutamente. Sí, obviamente es mayor que Abraham. Él es el creador de Abraham. En el libro de Hebreos nos dice de que Jesús es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que los profetas, es mayor que Aarón, él es mayor que todos otros, porque pues nos dice, por ejemplo, Hebreos 3, en Hebreos nos dice allí 3 al 4, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra el que la casa que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y luego Colosenses 1, 16 al 19, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho, fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Me tomo tiempo en presentarle estos versos, porque es súper importante de que tú reconozcas con quién están hablando, que tú reconozcas quién Cristo Jesús es. Jesús es Dios en carne. ¿Quién te haces a ti mismo? Le preguntan al Señor. Y ya les había dicho, una y otra vez les había dicho en este capítulo quién Él era. En Juan 10:33, mira, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esta gente muy claramente entendió lo que Jesús les estaba diciendo y lo quisieron matar por eso. Si Jesús no fuera Dios, Jesús no pudiera decir las cosas que está diciendo, porque un ser humano no puede decir esas cosas. Más bien el Señor, pues siendo Dios en carne, pues sí. Y la reacción a lo que Él dice, cómo tú reaccionas a las palabras de Jesús, van a determinar tu destino eterno. Escucha bien eso, por favor, mira. Como tú reacciones a lo que Jesús dice, va a determinar si tú te vas al cielo o si te vas al infierno. Cuando Jesús dice, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Como tú reacciones a eso, va a determinar si te vas al cielo o te vas al infierno. Y si te vas al infierno, va a ser muy innecesariamente, porque el Señor te ama, el Señor vino a ofrecerte perdón de pecados, pero el Señor Jesucristo jamás va a forzar a alguien. Tiene que ser una entrega de voluntad, ¿verdad? Porque el Señor te da una decisión. Y te suplico en el nombre de Jesucristo,
Entrégate a Dios. Dale la espalda a tu pecado. La Biblia lo llama eso arrepentimiento. Ven al Señor Jesucristo. Él te ama. Él se entregó completamente por ti. Y te pide que tú hagas lo mismo, que tú te entregues completamente a Él. Entonces miramos la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es súper importante porque es la palabra de Dios que va a determinar tu reacción a la palabra de Dios, dónde tú vas eternamente. Miramos la gravedad de la incredulidad. Es grave porque si tú no crees en la palabra de Dios, si tú la rechazas, mucho peor, si tú la ridiculizas, si tú la atacas, muchos han habido a través de la historia humana que han hecho eso. Muchos han habido a través de la historia humana que han tratado de destruir este libro, que han matado a los siervos del Señor y esa gente deja de existir, ya no son más. Pero nosotros como los hijos del Señor continuamos predicando el Evangelio y el reino de Dios que está pronto por venir. Es gravísimo seguir en incredulidad. No puedes ganar contra Dios. El Señor va a ganar y el Señor te está ofreciendo otra vez que te unas al reino de Dios. Es el lado que va a ganar, pues. Y el Señor en amor te suplica, arrepiéntete, entrégate de todo corazón a Jesucristo. Es grave continuar en incredulidad. Y de último vamos a mirar la superioridad de Jesús y pues lo lógico que es entregarnos de todo corazón al que es sobre todas las cosas. Entonces la pregunta, no, ellos le han dicho, ¿quién te crees? No, ¿quién te haces? No, nuestro padre Abraham se murió, los profetas se murieron y tú nos estás diciendo de que el que crea en tus palabras, que atesore tus palabras, no va a ver la muerte. ¿Quién te haces? 54 al 59, el Señor responde, dice ahí el 54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros dices que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día y lo vio. Y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. El Señor no responde, sí, yo soy mayor que Abraham. Y aunque, pues sí, lo pudiera haber dicho eso, luego sí les dice eso. Pero la pregunta es, ellos le han hecho, ¿quién eres? O sea, ¿quién te haces? Y es como que el Señor en su mente escuchó, ¿quién soy? Déjate digo quién soy. Verso 54, yo soy, en mis notas así es como lo tengo. Yo soy el que el Padre glorifica. Sí, fíjate en el verso 54, claramente dice en el verso 54, yo no me glorifico a mí mismo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica. ¿Ves? Entonces es como que el Señor está diciendo, ¿quién soy? Oh, yo soy el que el Padre glorifica. Otra vez, ¿qué ser humano pudiera decir algo así? ¿Te atreverías tú a decir algo así? Es decir, el Padre de Dios me glorifica. No, o sea, un ser humano no puede decir eso. Pero el Señor sí puede decir eso porque pues el Padre sí lo glorifica al Hijo. En Mateo 17, verso 4 al 5, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque habían visto una visión de Elías y Moisés hablando con el Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía,
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Esto es el Padre diciendo esto de nuestro Señor Jesucristo, superior a Moisés, superior a Elías. Jesús no estaba interesado necesariamente en recibir gloria de ellos, el Señor estaba interesado en agradar al Padre. Y ese es pues muy buen ejemplo para nosotros, que nuestro enfoque total es agradar al Padre. Hebreos 1:6, otra vez dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Es decir, Dios Padre manda a los miles y millares de ángeles en el cielo que adoren al Hijo. El Padre glorifica al Hijo. El que vosotros decís es vuestro Dios, les dice, de cuál estás hablando en contrario. Porque si ellos están diciendo de que el Padre, el que Jesús dice es su Padre, no, que Él es el Dios de ellos están hablando contrario al que dice que están alabando, porque el que ellos dicen están alabando, glorifica a Jesús, el que ellos están tratando de matar. Juan 5:23, mira, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Pregunta muy simple. ¿Honras al Hijo? ¿Honras a Jesucristo? Pero honra no solo de palabra, sino como te dije hace un poquito, de que honramos a alguien dándole el lugar que merece, que le pertenece. Y esa es completa autoridad sobre tu vida. ¿Honras tú a Jesucristo de esa forma? Espero que sí. Es mi práctica, es nuestra práctica de diario vivir, entregarnos al Señor, ¿verdad? Porque a veces tenemos un muy mal entendimiento en decir, yo me entregué a Jesucristo hace 5 años, ¿no? O hace unos meses atrás yo fui para enfrente, ¿verdad? Cuando nos podíamos congregar y fui para enfrente y hice una oración que básicamente fue así: Señor, te recibo como el dueño de mi vida y te acepto en mi corazón, y yo me entregué al Señor, ¿no? Pero si no hubo cambio en tu vida, si no hay una transformación que empezó a suceder en tu vida, pudiera ser que nomás fue de palabra. Pudiera ser que fue completamente verdadero, y gloria a Dios si eso sí fue verdadero, pero eso se mira en la forma que honras al Padre, que honras al Hijo en tu diario vivir, porque la entrega a Dios es una entrega continua. Hay un momento, hay un instante donde te entregas a Dios y tú recibes salvación. Sí, eso es instantáneo, porque el Señor recibe al pecador de esa forma. Y es justificado, es perdonado de sus pecados instantáneamente. No es un proceso. La Biblia dice de que el Señor perdona pecado cuando una persona viene en arrepentimiento. Pero evidencia de eso, y otra vez te vuelvo a recalcar esto, porque creo que esto es una enfermedad muy seria en nuestras iglesias ahorita. Evidencia de esa entrega es un proceso de santificación que empieza en la vida de una persona. Ha sucedido, está sucediendo eso en tu vida. Te suplico que te entregues verdaderamente al Señor Jesucristo, para que el Señor Jesucristo empiece pues a ayudarte con esas cosas que todos nosotros batallamos. Yo sería el primero de decirte, el Señor continúa trabajando en mí. Hay mucho todavía que el Señor está haciendo en mi vida, y limpiándome y ayudándome en ciertas áreas de mi vida que pues lo necesito desesperadamente, porque soy pues como soy. Pero por su misericordia, el Señor está trabajando en mí, y todos los días es una diaria entrega donde le digo: Señor, aquí estoy, me presento ante ti. Señor, ayúdame este día a mantener mis ojos y mi corazón puesto en ti, Padre. Te suplico que hagas eso. Entonces, ¿quién soy yo? Yo soy el que el Padre honra. Dice ahí en el verso 54. En el verso 55, yo soy el que manifiesta al Padre, porque si te fijas en el verso 55, dice: pero vosotros no le conocéis. El Señor dice: pero yo sí le conozco.
Es como que les estuviera diciendo, no se te olvide con quién estás hablando. Ellos conocían muy bien acerca de Dios, pero no conocían al autor de la Biblia, al autor del libro que ellos conocen. El Señor pues sí conoce a Dios, obviamente, ¿no? Mas yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Entonces sí, como le conocía, ¿cómo va a callar una persona al conocer algo tan hermoso? Y Jesús vino a revelarnos al Padre. Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes, tuyos eran, me los distes y han guardado tu palabra. Entonces, ¿quién soy? Soy el que el Padre honra, soy el que conoce y manifiesta al Padre. 56, sí soy mayor que Abraham, porque el versículo 56, Abraham dice, vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Notas ahí cómo les dice vuestro padre? Él poniéndose sobre Abraham, dice vuestro padre, no nuestro, sino vuestro padre. Dice, se gozó de ver mi día y lo vio. Ahora, eso es algo muy provocativo, porque Abraham había vivido pues casi 3000 años antes que este momento. Y en este momento el Señor tendrá lo más unos 33 años de estar vivo. Y más sin embargo aquí él les dice que Abraham vio su día y se gozó. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Esto es muy extenso y ya se me acaba el tiempo, no tengo tiempo para desarrollarlo, pero te doy dos posibles maneras de entender qué quiere decir cuando dice que vio mi día y se gozó. En Génesis 22, si quieres leer eso en tu propio tiempo, tenemos la historia cuando a Abraham se le pide que sacrifique lo que él más ama, que era su hijo Isaac. Y todo ese capítulo es como una imagen de lo que Dios Padre haría con su hijo Jesucristo. Y entonces a través de esa historia hay quienes creen de que a través de eso, cuando Dios lo para y le dice no le hagas nada al muchacho, porque ahora sí sé de que me honras, que me temes, porque no dijiste no cuando te pedí lo que más amaba. Y entonces le da un reemplazo, le da un carnero. Entonces hay quienes dicen que a través de eso miró su día. Más correcto, yo creo en lo personal, es de que en Génesis 14 tenemos una historia donde Abraham mira a un personaje que se le llama Melquisedec. Y Melquisedec nos dice en Hebreos 7, 1 al 3, no te lo leo porque se me acaba el tiempo, nos dice que Melquisedec es una aparición básicamente de Jesucristo en el Viejo Testamento, el cual Abraham pudo ver, el cual Abraham pudo tener una interacción con. Y entonces aquí el Señor les dice que Abraham vio su día y se gozó. Ahora, entonces, ¿quién soy? Soy el que el Padre honra. Soy el que conoce y manifiesta al Padre. Y sí, soy mayor que Abraham. Y de último, y con esto sí ya es la gota que derramó el vaso. Ya no pudieron más. Porque mira lo que dice el verso 57 al 59, pero dice el 57, le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, has visto a Abraham. 58, y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esa frase, yo soy, estos judíos lo entendieron muy bien. Hoy leemos esto y hay mucha gente se le pasa por alto eso, ¿no? La mayoría de cristianos sí sabe lo que está sucediendo aquí, pero lo que sucede es de que a través de este capítulo 3 veces les ha insinuado esto, en versos 24, verso 28 y aquí. Pero aquí cuando les dice antes que Abraham fuese, no yo fui, aunque sí él fue antes de Abraham, pero antes que Abraham fuese, yo soy, porque esa palabra yo soy es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Este es el nombre que se le dio a Moisés cuando Moisés preguntó, ¿quién les digo que me envió?
Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3:14 que Él, Dios, Jehová, se llama Yo Soy. Y cuando el Señor aquí les dice, antes que Abraham fuese Yo Soy, ellos entendieron muy bien lo que él estaba diciendo, porque el último verso dice que tomaron entonces piedras para pedrarle, porque habían entendido que el Señor estaba clamando ser el Yo Soy del Viejo Testamento. Entonces, la importancia de la palabra de Dios, como tú reaccionas a la palabra de Dios, va a determinar si tú te vas al cielo o al infierno. La gravedad de la incredulidad. No puedes ganar una pelea contra Dios. Deja de resistir la palabra de Dios. No es suficiente que tú digas yo creo en Dios, pero yo hago y vivo como yo quiero vivir. Haz de cuenta que al hacer eso, tú estás rechazando a la palabra de Dios. El Señor una vez dijo, el que no está conmigo está contra mí. Eso es lo que la Biblia enseña. No es para ofenderte, pero eso es lo que la Biblia dice, de que si tú estás diciendo que tú crees en Dios, pero estás viviendo una vida en contrario, una vida en pecado, tú no conoces a Dios. Conocerás de Dios, pero no conoces a Dios. Pero Dios te suplica, Dios aún, es increíble porque la Biblia dice, te ruega ser reconciliado con Dios. Es grave estar en incredulidad. Y luego de último, la superioridad de Jesús. Jesús es superior, Jesús es mayor que todo. Es lógico que tú te entregues al Señor Jesucristo, Él es tu creador. Cerramos con este verso, Isaías 55, verso 3, y luego, después de leer este verso, voy a hacer una oración. Y si tú sientes, ¿no?, que el Señor te ha hablado y que te está diciendo, ahora es tiempo, ahorita es momento de que tú te entregues de todo corazón a Dios, voy a hacer una oración y quiero que repitas conmigo. Y luego después voy a terminar en orar por el servicio, pero por favor, en serio, yo te suplico de que consideres lo que se ha dicho, lo que la palabra de Dios ha dicho, y si te quieres entregar a Dios, pues haz esta oración conmigo. Primero voy a leer este verso. Dice aquí en Isaías 55, verso 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Si tú quieres entregarte a Jesucristo de todo corazón, darle la espalda a tu pecado, venir a aquel que se entregó completamente por ti, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias, porque tú me amas, Señor, y me has hablado esta tarde, Señor. Y yo reconozco de que soy pecador, pero que tú eres un buen Dios que vino a rescatarme. Y esta tarde, Señor, yo le doy la espalda a mi pecado y me quiero entregar completamente a ti. Ayúdame a vivir una vida que te agrade. Ayúdame, Señor, a vivir una vida, Señor, que sea digna, Señor, de que me has rescatado. Te recibo, Señor, como el dueño de mi vida y me entrego completamente a ti esta tarde, en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, con la audiencia latinoamericana, Señor. Y sí, Señor, yo te suplico, Padre, que uses, Señor, estos estudios, Señor, que estamos haciendo para alcanzar, Señor, a aquellos que no te conocen. Y luego, Padre, para edificar y animar a tu pueblo. Espíritu Santo, muévete poderosamente a través, Señor, de lo que está sucediendo aquí en Capilla Calvario Azusa. Te damos gracias, Señor, porque tú continúas siendo bueno, tú continúas siendo poderoso, Señor, para salvar, en el nombre de Jesús. Amén. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción.
digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que puede salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, oh, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios sin compar. Tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, oh, vivo por ti. Santo, santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construye mi vida, construye mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida, tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo como tú, no hay nadie,
Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, oh, vivo por ti. Dios te bendiga.